Vamos a pasar entonces al próximo expositor, que es Germán Cantón. Germán se formó con nosotros en el INTA Balcarce y hizo su posgrado en el este de campo, de los cuales probablemente muchos de ustedes hayan participado, que digamos hay una buena experiencia en el INTA de qué es lo que ocurre y qué se hizo en estas circunstancias. Bueno, buenos días a todos y de nuevo muchas gracias a la gente del laboratorio por la invitación. Básicamente lo que vamos a mostrar acá es esta información generada en el Servicio Diagnóstico de Balcarce del INTA, y en realidad mucha de la información, más que nada lo que hice fue hacer un análisis retrospectivo de la casuística, haciendo hincapié en la parte de pérdidas reproductivas por leptospira, que fue información que se generó por Carlos y Eleonora Morre en el laboratorio de patología allá en Balcarce. Para iniciar, básicamente poniéndolo desde el punto de vista productivo, porque es importante tratar de controlar, aparte de los aspectos zoonóticos que tienen estas enfermedades, porque es importante tratar de controlar las pérdidas reproductivas pensando en el futuro de la producción de carne bovina. Se ve ahí que se espera que para el año 2050 la producción de carne debería aumentar en un 60% a nivel mundial, de acuerdo a las demandas por el aumento del crecimiento de la población. Entonces nuestros sistemas de producción ganadera tendrían que ser capaces de cubrir esa demanda que está esperada para la producción de carne. Entonces en las próximas décadas el desafío, como dice ahí, es aumentar la producción de agrícola ganadera sin tener que aumentar demasiado la superficie destinada a ese tipo de producción, porque tenemos competencia por otro tipo de actividades en esa superficie. Y una de las principales medidas que tenemos que tratar de controlar es tratar de hacer más eficiente ese rodeo. Es el principal parámetro para mejorar en los sistemas ganaderos, y dentro de las medidas de eficiencia que uno puede cuantificar en los sistemas ganaderos, las tasas reproductivas y la tasa de sobrevida de los terneros, a su vez del peso de destete, es una de las principales factores que tenemos que tener en cuenta. Teniendo en cuenta qué es lo esperable a nivel mundial con respecto a porcentajes de destete por cada 100 vacas entoradas, podemos tener diferentes momentos y circunstancias. En un punto ideal de tener un porcentaje de destete del 90%, digamos que eso es de acuerdo a datos que surgen de otros países en sistemas de producción de cría bastante extensivos. En un mundo ideal sería esperable lograr un 90% de destete. Y sin embargo, cuando vemos los datos que surgen de Argentina, de diferentes zonas, pampeana, patagónica, semiárida, no ainea, vemos que tenemos una merma entre un 20 y un 40% de lo ideal, ¿tá? Y lo que es importante con respecto a las pérdidas reproductivas es tratar de inicialmente caracterizar esas pérdidas, en qué momento se producen esas pérdidas, así como decía Viviana, teniendo en cuenta en qué momento se producen esas pérdidas, uno puede llegar a pensar, imaginar y tener ya un diagnóstico clínico y orientarnos más hacia un patógeno o hacia otro, ¿tá? Entonces es importante tratar de caracterizar estas pérdidas, ponerle un nombre, cuándo se producen, si son pérdidas embrionarias, mortalidad embrionaria, que muchas veces son bastante difíciles de cuantificar en sistemas, sobre todo en sistemas de producción de carne, sistemas de cría, y los abortos, en qué momento se producen, si son más tempranos o más tardíos, o incluso las pérdidas perinatales, neonatales, hasta el momento del destete. Con respecto, esto es una diapositiva que siempre mostramos, no es para sacarnos el lazo de lo que hacemos en el laboratorio de diagnóstico, de que es difícil el diagnóstico de las pérdidas reproductivas, pero es así, es una realidad, como veía Viviana hoy, que arribar a un diagnóstico etiológico definitivo es complicado. Y si vemos datos de la bibliografía nacional e internacional, vemos que en Estados Unidos hay diferentes trabajos realizados con respecto al diagnóstico de pérdidas reproductivas de fetos bovinos analizados. Vemos que entre un 23 y un 45% de los casos se arriba a un diagnóstico etiológico definitivo. Pero puedo poner un nombre, qué bacteria, qué virus, qué protozoo fue la causa del aborto, en menos de la mitad de los casos. Y datos locales generados, son datos ahí de INTA Balcarce, se ve que también, digamos, en menos del 50% de los casos nosotros tenemos la capacidad de diagnóstico de poder decir este aborto fue producto de brucela, leptospira, diarrea viral, neospora, y en Europa pasan circunstancias parecidas. En líneas generales, como vemos ahí, en menos del 50% de los casos arriba de un diagnóstico etiológico. Y esto es más que nada una de las principales causas de estas falencias en las técnicas que hoy en día estamos usando para hacer el diagnóstico, es porque
Normalmente el momento en que se produce la infección fetal por cualquiera de estos agentes y el momento en que el feto es expulsado al medio pasa mucho tiempo, varios días, incluso semanas, dependiendo del agente. Entonces, la calidad de por sí inicial de la muestra que tenemos, nosotros, que lo que ven ustedes en el campo, cómo sale expulsado en los fetos abortados, está bastante autolítico y esa va en detrimento de la calidad de muestra. Y obviamente después de ahí se pasa a la segunda parte, en que en las situaciones extensivas de cría en las que estamos nosotros es de por sí bastante complicado encontrar los fetos abortados. Generalmente vemos la vaca que está sucia, que abortó hace poco, pero encontrar el feto es bastante complicado, entonces eso también para en detrimento de la calidad del diagnóstico. Y haciendo un análisis, por ejemplo, de Estados Unidos y datos de Argentina, datos de Balcarce, se ven que en Estados Unidos en un 30% de los fetos que mandan a analizar se detecta un diagnóstico etiológico, es decir, identificaron que fue un agente en particular el que produjo esas pérdidas, ya sea una bacteria, un virus, un protozoo. Tienen un número muy importante, que es lo que está en rojo acá, que es el 40%, que son el caso de los fetos que mandan a analizar, que cuando se hace la batería completa de análisis no pudimos identificar un agente etiológico en particular, una bacteria, un virus, un protozoo, pero sí se ve que en la histopatología tenían lesiones producidas por características de un aborto infeccioso. Entra dentro de esa categoría entonces de aborto posible, de probable causa infecciosa, pero sin poder poner un nombre, ponerle cuál fue la causa en particular. Y después tenemos esta otra categoría de acá, que son los abortos que mandan a analizar, no se aísla nada y a su vez no tienen lesiones compatibles con las producidas por un aborto infeccioso. Los datos de Argentina eran similares, básicamente mostraban ahí que en el 45% de los casos se identificó un agente infeccioso en particular, y en otro 30% tuvimos la capacidad de identificar lesiones en la histopatología que eran compatibles con las producidas por diferentes agentes, pero no se pudo identificar. Que vamos a hablar, teniendo en cuenta las falencias que tenemos hoy en día con el diagnóstico, quizás sea importante en el futuro tratar de ponerle un nombre a esas y mejorar las técnicas de diagnóstico para poder poner un nombre a esas pérdidas por aborto infeccioso, pero sin etiología hasta el momento. Toda la información que le vamos a mostrar acá es sobre un análisis que inició Eleonora Morrell en Balcarce, después lo seguimos nosotros, desde el año 94 al 2012 se recibieron 1054 fetos bovinos abortados para hacer diagnóstico. Ahí está el origen de las muestras, sobre todo el 95% de las muestras provenían de la provincia de Buenos Aires. El 75% de las muestras de sistemas de producción de carne, por una razón lógica donde está ubicado el INTA Balcarce, el 25% es leche. Y vemos que la distribución con respecto a machos y hembras es bastante similar. Lo que es bastante característico también muchas veces que nos pasa con los que hacemos diagnóstico, es que en los sistemas de carne generalmente la edad de los fetos que mandan para diagnóstico es más grande que en los sistemas de leche, por lo mismo que veníamos hablando recién, que es mucho más sencillo encontrar un feto abortado en un tambo que en un sistema de cría. No es porque los abortos en los sistemas de carne se produzcan más tarde que en los sistemas de producción de leche. Y haciendo ya la casuística general, esta tabla de acá de arriba, con respecto a cuáles son las causas de pérdidas de agentes infecciosos identificados en fetos bovinos abortados. En regla general vemos que Campylobacter, Neospora y Brucella son las principales causas de aborto infeccioso identificadas, y después viene Leptospira. Y después siguen otros agentes como diarrea viral bovina, coli, IBR, tricomona y otras causas que están englobadas acá. Entonces, a rasgos generales, del 94 al 2012, Leptospira es la cuarta causa de aborto infeccioso. Por eso cuando lo dividimos en cría, en producción de carne y producción de leche, vemos que Leptospira pasa a ser la tercera causa de pérdida reproductiva, y en el caso del tambo, Neospora pasa a ser la principal causa de pérdida reproductiva. Por eso por ahí está un poco exacerbada el porcentaje de pérdidas por Neospora a nivel general. Acá vamos a tratar de pasarlo bastante rápido porque ya Viviana habló bastante sobre las características etiológicas de la enfermedad. Como repetir, la leptospirosis es una enfermedad infectocontagiosa, afecta al hombre y a la mayoría de los animales domésticos en todo el mundo. Hay algunas fotos de cómo se observa en microscopía electrónica y en inmunofluorescencia. Lo que hablaba Viviana con respecto a las diferentes especies y las clasificaciones de la gente, que no voy a volver a repetir, así que pasamos a la próxima. Y como en líneas generales, la leptospirosis bovina es una importante causa de pérdidas económicas en el ganado por los diferentes cuadros que ya nombró Viviana: infertilidad, abortos,
muertes neonatales, nacimiento de terneros, muerte de animales jóvenes, disminución de la producción láctea. En esta presentación voy a hacer hincapié sobre todo en la casuística de aborto, pero voy a nombrar en las próximas diapositivas los diferentes cuadros y qué características tienen. Y bueno, están todas incluidas dentro de las pérdidas reproductivas. Puse este cuadro que es un clásico en el caso de leptospira y las diferentes serobares, y es importante que lo tengan en mente los veterinarios que hacen actividad práctica privada y los que hacen laboratorio, porque también puede llegar a orientarnos en el diagnóstico y cómo interpretar algunos resultados, como nombraba Viviana hoy, con respecto sobre todo a la serología. Básicamente, como decía Viviana, hay diferentes serobares y hay algunos serobares que están adaptados a algunas especies animales en particular y son accidentales, las infecciones son accidentales en otras especies animales, lo que no quita es que no se produzcan cuadros clínicos por todos estos agentes. Básicamente, con respecto a, en el bovino, la serobar Hershey y Wolfe son los que son especies adaptadas, serobares adaptados al bovino. Entonces la transmisión en el bovino en sí por estos agentes es frecuente. Generalmente produce una enfermedad inaparente, como decía Viviana, produce infertilidad, puede producir abortos también. Puede llegar el bovino infectado por este agente permanecer infectado de por vida y continuar eliminando de por vida la bacteria en orina. Generalmente a la serología genera títulos muy bajos, por eso que muchas veces se complica el diagnóstico del aborto por estos agentes, por estos serobares, porque no hay casi cambios en los títulos que generan los animales de anticuerpos. Como dice ahí, la población seropositiva es muy alta y aumenta con la edad de los animales, lo que explica que el animal tiene la posibilidad de tomar contacto durante su vida con el agente y el diagnóstico es muy dificultoso. En cambio, todos los otros agentes, que es los que más comúnmente producen cuadros clínicos bastante más severos y de abortos inclusive en el bovino, como puede llegar a ser pomona, enterohemorragia, hipotifosa u otras especies, generalmente la transmisión en el bovino es bastante esporádica, tiene que tomar contacto con algún reservorio de algunos de estos serobares, produce una enfermedad severa muy importante con mortalidad de animales jóvenes e incluso abortos. Generalmente no permanece infectado de por vida, el animal se limpia bastante rápido, el bovino, por las infecciones por este agente. La leptospiruria es bastante corta en comparación cuando el bovino está infectado con especies a los que está adaptado. Las serologías generan generalmente títulos altísimos, como los que nombró Viviana hoy, uno en 1600, uno en 3200, hasta uno en 6400. La población generalmente es baja la que está infectada, no se ve afectada por la edad de los animales y el diagnóstico es más sencillo por eso mismo, porque a veces con una sola muestra de sangre, con uno de los títulos esos elevados que encontramos, es suficiente para arribar a un diagnóstico. Con respecto a los diferentes cuadros clínicos que se generan por infecciones por estos agentes, hoy hablaba Viviana de la infertilidad, en general en las situaciones de cría es bastante complicado hacer un diagnóstico de infertilidad, de muerte embrionaria. Más que nada lo que se han hecho son estudios seroepidemiológicos y estudios para tratar de asociar la seropositividad con un agente y por ahí en un momento en el periodo de concepción, en tambo, son estudios más epidemiológicos, más de aislamiento de un agente en particular en estas vacas. A su vez la infertilidad, como veis ahí, puede ser un efecto post-aborto, puede haber abortado a esa vaca y después cuesta más que se vuelva a servir. Puede producir muerte embrionaria, generalmente se ha visto que en vaquillones de primer servicio puede caer la preñez hasta un 30%. Generalmente se produce por Hershey, como nombrábamos hoy, es hallazgo frecuente en vacas repetidoras. El toro figura que puede ser como eliminar la bacteria por vía seminal durante el servicio y puede sobrevivir el congelamiento en el semen, por eso que es importante por ahí tenerlo en cuenta, tenerlo en mente, sobre todo cuando se usan inseminación. La transmisión venérea es posible, pero no afectaría a la preñez, dice porque Leptospira Hershey es atacada por el sistema inmunouterino durante el estro. Y ensayos vacunales han demostrado un efecto positivo en rodeos endémicos con respecto a tratar de controlar la mortalidad embrionaria por esta agente. El segundo cuadro clínico, y lo más común, y lo que voy a hablar después, es con respecto al aborto, que generalmente ocurre 6 a 12 semanas después del proceso de leptospiremia inicial, después de que la vaca se infecta, mayormente en el último tercio de la gestación, aunque Leptospira Hershey, como ya nombró Viviana, puede producir abortos durante toda la gestación.
Y en un rodeo sin experiencia inmunitaria e infectado, por ejemplo con pomona, que es una serovariedad que no está adaptada al bovino, puede producir hasta cuadros de hasta 30% de abortos. En cambio, un rodeo endémico, quizás infectado por Harshaw, por ahí no son tan importantes las pérdidas, es una situación endémica donde tenemos pérdidas todos los años, difíciles de cuantificar. Generalmente la leptospiruria, la eliminación de la leptospira por orina, puede durar entre 2 a 3 semanas post-aborto y puede continuar intermitentemente, obviamente dependiendo del serovar de la que estamos hablando, como veníamos diciendo desde el principio. Y esa leptospiruria puede continuar hasta en un 2% de vacas infectadas que eliminan activamente leptospira por orina y de por vida. Es importante tenerlo en cuenta, como también manejo y pensando en el futuro control del rodeo, la eliminación de todo animal que no presente ternero como medida general sanitaria que se recomienda. Y esto es más que nada información que se hizo un análisis ahí en Balcarce, un análisis epidemiológico con respecto a diferentes enfermedades reproductivas y su asociación con respecto a los sistemas de producción de carne o de leche. Y vemos acá que generalmente la campylobacteriosis es una enfermedad que está asociada casi exclusivamente a los sistemas de producción de carne. Se hizo un análisis epidemiológico para ver eso y digamos, los sistemas de producción de carne tienen 15 veces más chances de tener pérdidas reproductivas por Campylobacter que los sistemas de producción de leche. Por el contrario pasa con el caso de Neospora. En el caso de Neospora, los sistemas de producción de leche tienen casi 6 veces más chances de abortar por Neospora que es lo que pasa en los sistemas de producción de carne. Y en el caso de leptospira vemos que no hay una asociación, digamos. Entonces esto afecta tanto a los sistemas de producción de carne como a los sistemas de producción de leche. Ya entrando en lo que es la casuística de Balcarce, el análisis que se hizo sobre esos 12 años de información de fetos que se recibieron en Balcarce, vemos con respecto a las pérdidas por leptospira, en las que se confirmó como diagnóstico etiológico leptospira como el causal de esos abortos, la mayoría de los casos son pérdidas que se produjeron entre los 7 y 9 meses de gestación. Son abortos tardíos, aunque tenemos algunas pérdidas acá en periodos más iniciales, medios de la gestación. Esto no quiere decir que no ocurra, sino que no llega al laboratorio, ¿tá? Lo que hablamos siempre con respecto a las pérdidas tempranas de gestación, que son muy difíciles, no son difíciles de diagnosticar, en realidad no llega al laboratorio. Pero, de acuerdo a lo que dice la bibliografía, en el último tercio de la gestación es lo que se ve normalmente en los fetos que recibimos para diagnóstico. Repitiendo un poco lo que hablábamos hoy, que es importante tener en mente, y por eso también que hace hincapié Viviana, que es importante hacer serología para saber cuál es la serovariedad que está dando vuelta en el campo, porque la presentación clínica por los diferentes serovares va a variar y se va a diferenciar. Como hablamos hoy, generalmente Harshaw-Wolfe, que eran serovares que están adaptados al bovino, pueden producir abortos durante toda la gestación, puede haber algo de muerte perinatal y agalactia, mastitis también. Generalmente son cuadros endémicos en los rodeos de cría y produce abortos esporádicos que pueden variar entre un 3 al 10% y por ahí pasan desapercibidos incluso en los sistemas de producción de carne que nosotros tenemos. En cambio, cuando están presentes estas serovares como pomona, canícola, generalmente producen abortos importantes en el último tercio de la gestación, pueden producir leptospirosis agudas en terneros y epidemias y tormentas de aborto que pueden llegar a ser hasta un 30% de los casos. Este es otro cuadro clínico que siempre, a veces cuando hablamos con Ernesto en Balcarce, ahora después vamos a ver cómo fue la casuística de los abortos por leptospira. No es algo que nosotros veamos que sea la principal causa de aborto, sino que es bastante estacionado en el tiempo. Algunos años tenemos muchos problemas, otros años se corta, asociado probablemente a lo que veníamos hablando de factores climáticos, pero el último gran brote así importante de leptospira y abortos por leptospira y mortalidad de animales jóvenes por leptospira fue en el 2002-2003, por lo menos en la casuística del servicio de diagnóstico. En cambio, el año pasado y el anterior y una de las principales causas de pérdidas reproductivas y abortos por infecciosos fue también leptospira, pero no ha habido casi consulta de muerte de animales jóvenes por esta gente. No sabemos si es que hay diferencias en los serovares que están dando vuelta que pueda llegar a influenciar eso, pero es algo que es llamativo, digamos, que no ha habido casi consultas, tanto viaje de diagnóstico como consultas directamente de veterinarios, de muertes de animales jóvenes por leptospira, como así fue en el 2002-2003, que fue el último brote grande que hubo también de leptospira. Como dice acá, puede producir nacimiento de terneros débiles o prematuros, como dice, infección al final de la gestación en rodeos endémicos, hasta en un 5% de los afectados.
terneros que se infectan en el útero de la madre y sobreviven, desarrollan una inmunidad, incluso si se toma una muestra de sangre de ese ternero puede llegar a tener anticuerpos contra el agente, y produce la muerte de bovinos jóvenes, una leptospirosis aguda, mayormente en terneros hasta 4 o 5 meses de edad, pero puede afectar a todas las edades, incluso en animales inmunosuprimidos. En los 3 a 5 días de infección generalmente produce un cuadro febril, depresión, una anemia hemolítica, hemoglobinuria, ictericia y alta mortalidad. Y el último cuadro clínico para nombrar, que también es bastante complicado, por ahí sea más sencillo de identificar en los sistemas de producción de leche, donde tienen abortos por leptospira y después generalmente pueden llegar a tener cuadros de agalactia y mastitis. Por esto, en un sistema de cría es muy difícil de poder comprobar. Generalmente esto puede ocurrir entre 2 a 7 días después de una infección de vacas lactantes. Hay una caída en la producción, puede pasar subclínica, aunque la vaca puede volverse febril con reducción de consumo, puede haber una secreción amarillenta similar al calostro en la leche, reemplazando la leche, una secreción sanguinolenta, y generalmente puede aparecer posaborto por leptospira. Como todo el mundo sabe, y ya se vino hablando hasta recién, las condiciones de humedad, temperatura moderada y agua estancada son ideales para el mantenimiento de leptospira. Suelos anegadizos con pH neutro ligeramente alcalino y temperaturas medias. Esos son datos de la bibliografía internacional, son factores medioambientales que pueden influenciar en la mayor casuística de leptospira. Y esto es algo que nosotros vimos, esto es un análisis que se hizo, el título fue de este trabajo, una alta incidencia de leptospira en la casuística de abortos de INTA Balcarce en el año 2013 al 2014, donde se vio que la leptospira fue la principal causa de aborto, identificada por arriba incluso de Campylobacter, Neospora, Brucella, como causal de aborto. Incluso, como pasa muchas veces también estos casos de infecciones duales, que uno no termina sabiendo si fue leptospira o fue salmonella la que produjo, de por sí estas dos bacterias producen lesiones bastante parecidas también en los fetos, entonces es bastante difícil de poder confirmar. Y este gráfico de acá, en esta tabla de acá, está mostrando la casuística, la etiología de los abortos desde el año 2001 al 2014, y lo que está en rojo es en proporcional el porcentaje de abortos que hubo por leptospira. Entonces vemos acá, este periodo acá, el 2001 al 2005, donde hubo una gran cantidad de animales, una gran cantidad de abortos confirmados como de aborto por leptospira, incluso en este caso casi el 50% de los fetos que se analizaron en el 2003 terminó siendo confirmado como diagnóstico etiológico de aborto por leptospira. Después tuvimos este periodo acá bastante tranquilo, donde no hubo casi casos diagnósticos, y volvimos a tener en el 2013 al 2014 a leptospira como una de las principales causas de pérdidas reproductivas diagnosticadas en los fetos abortados que mandaron para analizar a Balcarce. Y si lo vemos con esta tabla de acá muestra las precipitaciones anuales por arriba de la media. Esta es la línea media de precipitaciones. Estos son datos analizados solamente, la casuística de acá es de toda la provincia de Buenos Aires. Acá, para hacerlo más sencillo, puse solamente datos de Balcarce. Esta es la precipitación media histórica de Balcarce, y vemos que acá, estos años acá, y lo mismo que esto de acá, tuvimos precipitaciones por arriba de la media, y que situaciones que ustedes vieron en el campo, y posiblemente si uno hiciera un análisis estadístico epidemiológico de esto, puede llegar a ser como un factor de riesgo para la presentación de leptospira, que es lo que normalmente se ve en el campo. Desde el año 2001 al 2014, estos fueron los casos de leptospira que nosotros, fetos abortados por leptospira. Vemos esta clúster, si los epidemiólogos dirían que existe acá, pero más que nada esto es por una cuestión de cercanía de esos establecimientos con lo que es con el servicio de diagnóstico de Balcarce. Pero en realidad vemos que es una bacteria que se identifica como causal de pérdidas reproductivas en toda la provincia de Buenos Aires y en otras provincias que nos mandan fetos para analizar. Con respecto a la edad en la que se produjo el aborto, repitiendo lo que hablamos hoy, en los casos de cría vemos que es sobre todo hacia el final de la gestación. En cambio, en tambo podemos tener la posibilidad a veces de identificarlos más tempranamente y poder analizar ese tipo de fetos. Y ahora ya pasando a cómo es lo que nosotros hacemos como metodología de diagnóstico para poder confirmar este agente. Y hay algunas de las cosas que nosotros hacemos en el laboratorio, como habló Viviana hoy, que podrían llegar a hacerlo los veterinarios de la actividad práctica y mandar directamente ellos la muestra a analizar al laboratorio. Entonces tenemos la posibilidad de, nosotros cuando recibimos generalmente, bueno, esto es una situación ideal que te manden el feto, primero por la edad fetal es muy raro encontrarlo en esto, que llegue la placenta es ya un lujo. Y normalmente lo que hacemos nosotros cuando recibimos esto es tomar diferentes muestras, que vamos a hablar un poquito, para mandar a los diferentes laboratorios.
la otra posibilidad es, si no encontramos el feto, pero encontramos una vaca que vimos que está sucia o que abortó en el último tiempo, la posibilidad de tomar una muestra de mucus cervicovaginal y sangre. Más que nada, pensando en leptospira, esta charla estaba armada solamente para el diagnóstico de las pérdidas reproductivas en general, pensando en leptospira, sobre todo la muestra de sangre. Gracias. Medio repitiendo lo que ya habló Viviana hoy con respecto a las posibilidades de diagnóstico que tenemos. Uno es el diagnóstico clínico, que es lo que ustedes ven en el campo, y nosotros con lo que hacemos en el laboratorio, específicamente en este momento, es la inmunofluorescencia. Como dijo Viviana, es una técnica que es bastante eficaz en la detección, tiene sus falencias, generalmente es más sensible, más específica que otras técnicas de diagnóstico como la inmunoquímica o las tinciones argénticas, que tienen una baja sensibilidad y especificidad de por sí. La técnica gold standard, como dijo Viviana, es de microbiológica, tratar de aislar la bacteria, pero en las condiciones en las que nosotros trabajamos eso es bastante complicado de lograr. Digamos, no todos los laboratorios tienen la capacidad de hacer el aislamiento, porque es una técnica lenta, costosa, laboriosa y se precisa personal capacitado. Generalmente en los tejidos y fluidos fetales es baja la sensibilidad, por lo mismo que veníamos hablando de hoy, el de la calidad de muestra, la autólisis que ya tienen de por sí esos tejidos o esos fluidos. La posibilidad de hacer diagnóstico serológico de microaglutinación o ELISA, como hablaba Viviana, o la detección de diagnóstico mediante técnicas de diagnóstico molecular, como la PCR, que tiene una alta sensibilidad y especificidad, y por ahí sería lo ideal por el tipo de material con el que nosotros estamos trabajando y el futuro, lo que hacemos diagnóstico veterinario de las pérdidas reproductivas, quizás venga por ese lado. Todo inicia con por lo menos embalcarse, pero ya digo, algunas de estas cosas ustedes las podrían llegar a hacer si tienen por lo menos alguna salita preparada más o menos como para procesar algunos fetos, y se les complica mandar el feto completo para hacer el análisis. Y después ahí tomamos diferentes muestras que se mandan a los diferentes laboratorios. En el caso de leptospira, que uno dice que bueno, la ictericia es una característica de los fetos abortados por leptospira, vemos que en general no es 100% efectiva. Muchas veces los fetos abortados por leptospira, estos son el análisis de 39 fetos abortados que se confirmó leptospira por inmunofluorescencia directa o por serología, que fue la causa de esa. Cuando se hizo la necropsia de esos fetos, si tenemos suerte vamos a ver ictericia, acá se ven algunas imágenes, este tejido adiposo del subcutáneo de color amarillento, y vemos que en 25 de los casi 40 fetos sí hubo ictericia, pero en un porcentaje de fetos no se observa ictericia. Y acá nombra otras lesiones, o incluso sin lesiones aparentes a la necropsia, digamos. No es indicativo la presencia, la ausencia de algunas de estas lesiones de que sea la causa de la leptospira. Y como decíamos, nosotros sobre el feto o las muestras de mucus cervicovaginal y suero mandamos a los diferentes laboratorios para hacer diagnóstico. Vamos a hablar específicamente de lo que es leptospira. Básicamente hacemos suero, en realidad no lo hacemos, digamos, nosotros recopilamos las muestras y las mandamos a Viviana, a Castelar, para hacer el diagnóstico serológico por microaglutinación. Y en el caso de los fetos abortados, aparte de todas las muestras que se mandan a los diferentes laboratorios para hacer el diagnóstico etiológico, se toman algunas muestras en particular para hacer la inmunofluorescencia para leptospira, que vamos a hablar después. Y a su vez, algo que sabemos de rutina es el diagnóstico histopatológico. De todos los fetos que mandan a analizar, se toman muestras en formol los diferentes tejidos para hacer diagnóstico histopatológico, e incluso improntas de tejidos que vamos a hablar después. Básicamente se producen diferentes lesiones que suelen ser bastante inespecíficas, las lesiones de abortos por leptospira. No son características, tenemos la posibilidad de hacer algunas tinciones especiales para ver la presencia de leptospira o la inmunohistoquímica, pero es algo que hoy en día en Balcarce por lo menos no lo estamos haciendo y nos estamos recayendo sobre todo en la inmunofluorescencia. Con respecto a las lesiones que nosotros tenemos en la histopatología, como ven acá, puede producir de todo, puede haber diferentes cuadros afectando diferentes tejidos. Sobre 33 fetos abortados por leptospira vemos que había lesiones de pericarditis, hepatitis, neumonía, meningitis, nefritis, y así podemos poner todos los itis que quieran. Hay reacciones inflamatorias en diferentes tejidos y son lesiones en la mayoría de los casos comunes a muchos otros agentes infecciosos, por lo que por esta causa solamente nosotros no podemos confirmar que fue un aborto por leptospira. Lo que sí usamos para confirmar el diagnóstico por leptospira en caso de fetos abortados son las inmunofluorescencias. Básicamente lo que hoy en día estamos haciendo en Balcarce, se hacen improntas de riñón, de hígado, de pulmón y de vaso.
Se toma una muestra, se trata de sacar una muestra pequeña de ese tejido, se le saca bastante, se la trata de secar para que no sea muy grueso la impronta que se hace, se pone en un vidrio, se fija lo que decía Viviana hoy, lo que nosotros usamos en el laboratorio, pero lo que ustedes podrían llegar a hacer si tuvieran sospecha de un cuadro de este tipo. En el mismo vidrio pueden poner diferentes improntas de los diferentes tejidos que les nombraba hoy. De nuevo, para repetir lo que nosotros hacemos en este caso, es riñón, hígado, pulmón y vaso. Lo fijamos 10 minutos en acetona a 4 grados, eso se saca, se deja secar a temperatura ambiente y eso después lo pueden mandar al laboratorio para hacer una inmunofluorescencia directa. Los laboratorios que hagan diagnóstico, por ejemplo, de veneria, tiene un microscopio de fluorescencia, puede llegar a hacer con este conjugado que se usa para marcar específicamente leptospira. Y vemos nosotros en la casuística nuestra de 104 improntas analizadas para leptospira, vemos que en un 25% de las muestras, en 25 casos vimos inmunofluorescencia directa en las muestras de riñón, un poquito menos en hígado. Acá incluí humor acuoso porque en una época también procesábamos el humor acuoso para hacer, ahora lo dejamos de hacer y usamos solamente pulmón y vaso. Pero en general vemos que la eficacia, que si la muestra es positiva, la eficacia en riñón y en hígado es casi igual, y lo mismo en pulmón y vaso. Entonces, digamos, de por sí hacemos de rutina todos esos 4 tejidos para la inmunofluorescencia. ¿Qué es lo que vendría en el futuro? Y un poco habló Viviana, y qué es lo que deberíamos hacer para tratar lo que hablamos hoy. Leemos acá este dato de Balcarce, que tenemos un 30% casi de fetos, donde nosotros vemos que hay lesiones de aborto infeccioso, y es muy probable que en gran parte de esos 30%, parte de esas pérdidas sean producidas por leptospira, porque nosotros vemos lesiones muy parecidas a esas, que después, en los casos que nosotros confirmamos por inmunofluorescencia, la presencia de leptospira. Entonces, por ahí en el futuro, una buena herramienta para esto sería tratar de implementar técnicas de diagnóstico molecular sobre el mismo tejido, por lo mismo que hablaba Viviana hoy con respecto a que no necesitamos la presencia del agente vivo para aislarlo y poder identificarlo, sino que con tener solamente ADN de la bacteria presente en esos tejidos podemos llegar a identificarlo. Que seguramente sea un futuro en el diagnóstico, ya se está haciendo para algunos patógenos en particular, para otros patógenos sobre este tipo de muestras. Es mucho más rápido, más sensible y tener la posibilidad de detectar, incluso poder establecer técnicas para detectar simultáneamente diferentes agentes en la misma muestra. Con respecto a la serología, como hablaba Viviana, el mundo ideal sería la serología pareada a las 2 muestras. Todos sabemos lo que hacemos, tanto el laboratorio de diagnóstico como ustedes, que pedirle al productor que encierre la vaca que ya mostraron una primera vez a los 15, 20 días es casi imposible, con suerte toman una sola muestra, y eso va a depender, el éxito de hacer un diagnóstico con una sola muestra mediante serología, sobre todo por los serovarios que estamos analizando, y que posiblemente para lo que nosotros vemos como mayor frecuentemente, como decía Viviana, que es pomona, como una de las principales causas de aborto por leptospira, con una sola muestra a veces es suficiente, porque generalmente los títulos que generan son mucho más altos y no necesitamos una serología pareada para completar el análisis. Por eso la interpretación de los resultados en el bovino depende de la serovariedad. Podemos tener abortos por leptospira Harjo, de acuerdo a la biografía, con títulos muy bajos, que por eso muchas veces es complicada de confirmar el diagnóstico por esa gente. En cambio, los abortos por pomona, que es un serovar que no está adaptado al bovino, generalmente produce títulos bastante más altos y a veces con una sola muestra es suficiente para confirmarlo. Podríamos llegar a detectar, que en una época lo hicimos, le mandábamos a Viviana líquido de cavidad de fetos y poder identificar anticuerpos en ese. Hoy en día no lo estamos haciendo para otros agentes, pero no para leptospira. Lo que nombraba, lo que llamaron hoy con respecto a los títulos vacunales, generalmente son mucho más bajos y menor persistencia en el tiempo que una infección natural. La presencia de animales reservorios, puede llegar a ocurrir que haya vacas que sean reservorios de, sobre todo Harjo o algunos de estos agentes que están adaptados al bovino, y es bastante complicado confirmar ese estatus de reservorio en esos animales. Y lo que es muy importante y que siempre tratamos de hacer hincapié es que si uno incluso tiene identificado que en el campo ustedes abortaron y mandaron muestras al laboratorio y le confirmaron como aborto por leptospira, dar la posibilidad de sacar unas muestras de sangre de esa vaca y mandar a analizar para tener una idea de cuál es el serovar que está dando vuelta en el campo, porque eso es importante para uno mentalmente hacerse la idea de cuál puede llegar a ser el problema que vamos a tener en el futuro en el campo por leptospira,
E incluso después seguramente van a hablar cuando hablen de la parte de vacunación, que es importante saber cuáles son los serovares que están dando vuelta para ver qué vacuna tengo que aplicar yo, porque no hay generalmente respuesta cruzada, buena respuesta cruzada entre los diferentes serovares. Y este es un análisis que en realidad todos los análisis los hizo Viviana allá. Lo que pasa es que nosotros a veces, como pasa que a nosotros no nos mandan la información completa de la información, nosotros tampoco a veces le mandamos a Viviana toda la información completa que nos llega cuando nos mandan. Vemos en casos de vacas que abortaron por otros agentes, generalmente cuando los veterinarios tienen cuadros de aborto, mandan una muestra de sangre para analizar y nosotros mandamos la muestra de sangre para hacer virología, brucela, neospora y leptospira. Estos casos de 500 muestras analizadas que nosotros sabemos embalcarse, sabemos que fueron abortados por otros agentes, por brucela, por neospora, por las virales, por alguna otra causa. Igualmente vemos que en casi de las 500 muestras, 100 muestras eran positivas a Wolff y a Hershey. Entonces, eso es lo que demuestra lo que hablamos hoy, lo que hablaba Viviana hoy, que de por sí la bacteria está dando vuelta en el medio y estos dos serovares sobre todo son adaptados al bovino y por eso el bovino va a tener anticuerpos contra eso, porque es probable que se infectó en algún momento, puede llegar a ser algún animal que sea incluso reservorio y esté continuamente eliminando esta bacteria al medio. En cambio, cuando analizamos las vacas abortadas, que sí nosotros confirmamos que abortos por leptospira, que fueron 700 muestras analizadas, vemos que, de nuevo, las principales serovares que identificamos fueron Wolff, Hershey y Pomona. Eso no quiere decir, vemos acá también que hay otros agentes, pero si pasamos a la próxima diapositiva, vemos más que nada los títulos que encontramos. En vacas que abortaron por otros agentes, los títulos promedio que se encontraron contra estos agentes no pasan de 1 en 200, 1 en 300 en promedio, ¿tá? Lo que indica que es una enfermedad endémica, que está presente en el medio, que va a haber animales con títulos relativamente bajos y por eso es importante tener en mente eso cuando ustedes mandan a analizar una muestra al laboratorio para confirmar el diagnóstico etiológico. La sola presencia de títulos bajos contra un agente no indica de que esa sea la causa del aborto. Sí, en cambio, lo que vemos, por ejemplo, acá, títulos en promedio de 1 en 800, seguramente haya títulos de 1 en 3600, 1 en 6400 para Pomona o para Canícola. En cambio, los títulos de abortos por leptospira, Wolff o Hershey o asociados, nosotros pensamos que fueron esa causa, generalmente los títulos son un poco más bajos. Por esto es importante la interpretación, teniendo en cuenta sumar toda la información que generamos en los diferentes laboratorios e interpretar esos resultados. Y para terminar voy a presentar 4 casos cortitos de abortos que se confirmaron por leptospira y cuáles son las diferentes metodologías que nosotros tenemos para trabajar. Este caso fue en junio del 2002, un campo de cría en Pehuajó, donde se mandaron para analizar 3 fetos abortados de 4 a 6 meses de gestación. Era un lote de 400 vaquillonas de segundo servicio y se había producido 8 abortos en las últimas semanas y se mandaron mucus y sangre para analizar de esas vacas abortadas. Todos habían resultado negativos a brucelosis y a las venerias. Pero en los fetos analizados se vieron lesiones compatibles con leptospira, ictericia, acá hay una lesión en hígado, se vieron lesiones en la histopatología y la inmunofluorescencia o la inmunohistoquímica pudo dar positiva y en este caso se confirmó el aborto por leptospira. Entonces una opción es trabajando sobre los fetos abortados. En estos otros casos, últimos 3 casos son cuando se hace un diagnóstico más que nada con la clínica que ustedes ven en el campo y con la ayuda del diagnóstico serológico. Este fue un campo de cría en el partido de Mar Chiquita en marzo del 2003. Una compra de 27 vaquillonas Aberdeen Angus, vacas Aberdeen Angus premiadas, 0 negativas a brucelosis. Se juntaron con otras 250 vacas que ya había en el campo y 2 meses después de que llegaron las vacas se produjeron 2 abortos en esas vacas de compra, las que vinieron del campo, las que entraron al campo. En agosto, otros 2 abortos en esas vacas de compra. Se sospechó de leptospira, se vacunó a todos los vientres, se aplicó la antibiótico-terapia a todo el rodeo de compra para tratar de si había algún otro animal portador de la enfermedad, cortar la eliminación y cortar el brote de abortos. Y en septiembre del 2013 se produjo otros 2 abortos en el lote de compra, en esos que entraron al campo. Todo había salido negativo a brucelosis, venerias, muco cérvico-vaginal negativo y una vaca positiva en espora que no viene el caso. Y estos son los títulos que encontramos de los que, digamos, en los que dieron resultados positivos, digamos, las diferentes muestras analizadas de esas vacas abortadas. Encontrar títulos a Hershey de este tipo es bastante raro, porque lo hablamos hoy. Realmente no levantan tanta cantidad de títulos, pues es un serovar que está adaptado al bovino y no produce tanta lesión. Por eso que encontrar una sola muestra que no sea pareada y encontrar estos títulos es bastante sugestivo con la casuística que ya venían teniendo.
Y bueno, se confirmó el diagnóstico por leptospira. Si pasamos al tercer caso, este es un campo de cría de Ayacucho del año 2007. Se habían comprado 110 vacas que venían de partido Balcarce. Al mes abortaron 18 de esas 110 vacas y había nacimiento de terneros débiles con retraso en el crecimiento. Al año siguiente hubo 25 abortos, del total de 400, en otro lote del campo, y el de compras ya no hubo problema, y se mandaron muestras de sangre de las vacas abortadas y preñadas del mismo lote. Y vemos acá, esto no lo usamos de rutina para el diagnóstico de leptospira, de mandar muestras de sangre pareada, sangre de vacas abortadas y vacas no abortadas, pero sirve para alguna gente en particular ese análisis. Pero este fue bastante clarito, donde se ve que las vacas abortadas, estas 5 de acá, tenían títulos bastante altos a pomona sobre todo, y todas las vacas que seguían preñadas en el campo seguían siendo seronegativas. Y ya medio el último caso para presentar, este fue el febrero de este año, en el partido General Guido. Este no fue tan espectacular con respecto a las pérdidas que tuvo, pero hubo 80 vacas y 100 vaquillonas preñadas, con servicio octubre-enero, hubo un 89% de preñez, que era lo normal que tenían en ese campo. Los toros no se habían revisado para venerias, y ellos detectaron 3 vacas abortadas en un transcurso de una semana. Se mandaron, fuimos al campo, muestreamos mucus cerebrovaginal y sangre de esos animales. Salió todo negativo a venerias, virales, a brucelosis. Una de las 3 salió positiva a Neospora, que está presente siempre en el medio. Pero vimos estos títulos, de nuevo, más de uno en 6.400 a pomona en una de las vacas, uno en 1.600 para pomona y para Wolfi. Y en ese caso, de nuevo, se pudo confirmar el diagnóstico por aborto por leptospira. Medio como para terminar, de por sí el diagnóstico etiológico de los abortos, de nuevo, es complicado. Y como mostramos en la bibliografía internacional, en medio del 50% de los casos podemos llegar a hacer un diagnóstico, confirmar ese diagnóstico. Como decía Viviana también hoy, la calidad de las muestras es esencial. De por sí, las muestras de un feto abortado son bastante pobres en calidad, pero por las características normales de cómo se produce el aborto. Aunque hay test de diagnósticos apropiados, es necesaria su adecuación y optimización. Ahí entra por ahí la parte de la PCR como un futuro en el diagnóstico de este tipo de agentes. Y haciendo hincapié también que es importante identificar el serovar implicado por ahí con una muestra de sangre, para tratar de ver si yo tengo confirmado clínicamente y por laboratorio que es un aborto por leptospira, pero es importante saber muchas veces cuál es el serovar, pensando sobre todo en el futuro, en ese campo, en las estrategias que tengo de controlar la enfermedad. Y van a hablar después, sobre todo, como decía Viena, que es parte de las incumbencias de uno como en la profesión veterinaria, tratar de hacer hincapié, formar tanto el productor como el personal de campo, de que esta es una enfermedad zoonótica, que puede llegar a ser mortal si no se trata a tiempo, y que generalmente pasa bastante desapercibida por los médicos clínicos, que desconocen muchas veces las enfermedades zoonóticas. Entonces, como parte de nuestra formación, deberíamos tratar de formar también al personal de campo, cuando ustedes van a hacer tacto a las mangas, a mostrar algún animal, de hacerlo recordar, digamos, llevarle cada tanto una caja de guantes, dejársela, de que no tomen contacto directo con los fetos abortados, sobre todo en los tambos, por ejemplo, con la orina, que tienen contacto continuamente en la sala de ordeñe. Hacer hincapié sobre eso, de que muchas enfermedades abortivas son enfermedades zoonóticas. Entonces es importante también, aparte de ir a hacer solamente tacto, hacer los muestreos en el campo, formar al personal del campo como parte de la incumbencia veterinaria que tenemos. Y bueno, nada más, eso era lo que teníamos para... Bueno, muchas gracias, hermano. También con el tiempo viene, así que tenemos algunas preguntas. Primero voy a hacer una yo, porque si no, no me dejan preguntar. No, ya que está Viviana y que él habló del tema del PCR, mirando así a futuro, yo no sé si ustedes ya, digamos, supongo que tienen experiencia, y considerando que esta enfermedad es bastante común, la autópsia, ¿no? Por el envío de órganos, ¿cuál sería tu breve comentario a lo mejor? Yo soy Josefina Pesante. Nosotros tenemos un PCR que lo hemos puesto a punto, pero lo hemos puesto a punto experimentalmente. Ahora queremos validarlo con muestras, con casos clínicos, que es lo óptimo para poder transferirlo. Así que pienso que no pasará mucho tiempo a que tengamos esa herramienta. ¿Qué muestra están usando, Viviana? ¿Qué muestra para PCR? Para PCR, hígado, vaso y riñón. Con eso estamos probando. ¿Con sangre? ¿No ha probado sangre? No.
Bueno, gracias. Te digo esto porque nosotros con la tesis de Leonora que hicimos sobre el tema, los resultados no fueron buenos, pero te estoy hablando de 8 años atrás y todo el tema de los primers, la receta depende básicamente, ¿no? Sí, yo estuve hablando incluso hace un mes con la gente de Mercedes, de INTA, Gastón Caspe, y él incluso probó y tuvo bastante buenos resultados en muestras de fetos abortados. Hizo un análisis retrospectivo, no sé si tenían tejidos congelados y probó con la técnica de ustedes de allá y tuvo bastante suerte con la identificación, estaba funcionando bastante bien. No lo pudo extrapolar a hacerlo de rutina, pero bueno, sería interesante en el futuro, todo lo que hacemos en laboratorio de diagnóstico tienen la capacidad de hacer por lo menos PCR, plantearse y tratar de estandarizar las técnicas para que todos busquemos lo mismo. Bueno, pregunta. En todos de campo que habitualmente se llevan a congelado de semen, ¿cuál sería la recomendación profiláctica para evitar congelar un toro? Un tema complicado. Digamos, hay información internacional y reglas generales de higiene que se deberían seguir. No sé hasta qué punto lo que hoy en día se están haciendo incluyen este tipo de técnicas de diagnóstico buscando este agente en particular o algún otro, digamos, que por ahí se puede llegar a ser bastante importante. De acuerdo a la ecografía puede llegar a ser una vía de infección de la enfermedad, una vía de ingreso de la enfermedad a un campo. De nuevo, por ahí con el futuro que se está empezando a usar cada vez más estas tecnologías, deberían los centros de inseminación por lo menos ofrecerlo como una ventaja más y un control en la producción de ese semen para demostrar la calidad de ese semen y evitar sobre todo cómo se está cada vez más intensificando ese tipo de tecnología. Desconozco hoy en día qué se está haciendo y cuáles son las... Por lo menos allá en Balcarce nosotros no hacemos ese tipo de análisis. No sé si Viviana ha recibido... Lo único que podría agregar es que como tienen antibióticos, entonces ya ahí no hay... es muy lábil a cualquier antibiótico. Le dejamos acá un comentario a Alfredo Güey, que tiene unos cuantos años de experiencia sobre el tema. No, el protocolo del SENASA, tanto para exportación de semen, que nos exige, como el semen que viene de cualquier parte, nosotros traemos de Nueva Zelanda, de Holanda, el protocolo del SENASA es bien claro. O el macho dador es negativo al test de microaglutinación, o fue tratado con antibiótico que se especifica previo al ingreso, previo a las extracciones. Y en ese caso, ¿qué es streptomicina o qué es la se usa rutina? 25 miligramos de streptomicina, sí. ¿Una sola aplicación? No, por 4 días. 4 días seguidos. Bueno, tener referencia acá a mano para que nos saquen del pozo. Sí, dale. Germán, te quería preguntar, por un lado, ese Harshaw que incluís en la serología, ¿cuál es? Que separáis. En realidad la serología la hacemos con Viviana, así que esa se la dejo. Sí, la serología de Harshaw en realidad es Harshaw brachydnus, o sea que es Leptospira interrogans. No es Harshaw bovis, que esa es otra especie que es Leptospira abortopersena. Y que esa cruza con... La Harshaw brachydnus, que es la de la serología, es interrogans y es del serogrupo cerro. Por eso da siempre con Wolfing, porque son coaglutininas. Y te quería también preguntar, en el último caso que mostraste, había una serología alta a Pomora y a Wolfing. Sí. En ese caso, ¿cómo lo interpretaron? ¿Que podían estar las dos cepas o había una...? Posiblemente, digamos, por quizá los abortos habían sido producidos por eso y por ahí hay algún animal reservorio incluso de Harshaw, digamos, ahí es muy difícil la interpretación. Ya digo, más que nada, confirmás la etiología de Leptospira como agente causal. Generalmente las vacunas comerciales tienen incluidas esos dos serovares, algunas sí, otras no. Por eso es que, digamos, en ese caso no tendrías tanto problema pensando en el futuro en el control de la enfermedad. Elegís una vacuna que tenga los dos serovares y pensás que podés llegar a controlar la enfermedad si sobre todo está presente en el campo. Germán, bueno, acá por acá. Sí, discúlpame, vos hablaste de la técnica para fijar los improntas con acetona. ¿Podés explicar más o menos sobre qué es un proceso? Sí, básicamente se toma una muestra con una pinza y una tijera, un bisturí, se corta una muestra de tejido bastante chica, de medio centímetro, un cubo de medio centímetro de espesor.
Lo que hacemos nosotros en papel absorbente, la secamos para que no quede muy gruesa esa impronta. Después hacemos una impronta, directamente la apoyamos sobre el vidrio, sobre un portaobjeto limpio. Se lo deja, se hace en el mismo vidrio, se puede hacer el hígado, el riñón, se hace una impronta en el mismo vidrio. Se lo deja secar a temperatura ambiente, después lo metemos en acetona durante 10 minutos, la mantenemos en un frasquito, en una heladera a 4 grados centígrados. Se lo deja 10 minutos ahí, se lo saca de la acetona, se lo deja secar y eso lo podés guardar en una cajita, como decía Viviana, en la heladera y la mandás al laboratorio cuando quieras para hacer el análisis de inmunofluorescencia sobre eso. Sí, estaba viendo para la toma de muestra cérvico-vaginal. Sí. ¿Hasta cuántos días es aceptable para que después, posterior al aborto, para que la muestra sea viable? En el caso de... Siempre nos encontramos con mucha autopsia de descomposición. Sí, en el caso de leptospira no tomamos muestras para hacer aislamiento de mucus cervicovaginal. Sí lo usamos para brucela, campi, tricomona, para otros agentes. Y en esos casos lo que se hace solamente se trata de poner la premisa de que sea dentro del mes de abortada en lo posible. Otra opción es hacerle el tacto y ver que todavía el útero no está involucionado del todo. Si no estás seguro cuándo abortó, si ves que el útero todavía no involucionó del todo, podés llegar a tomar la muestra. Cuanto más tiempo pase, más chances vas a tener de aislar contaminantes o algunos otros agentes que no tienen tanta importancia clínica. Bueno, tenemos una sola pregunta. Después les pido que pueden interactuar con los oradores en el intervalo o posteriormente. En el caso, Germán, en el caso de la inmunofluorescencia directa, haces mención y la eficacia del método con órganos. Es bastante frecuente en el laboratorio diagnóstico que llegue el líquido gamoso y otros fluidos, como torácico, pericárdico, abdominal. ¿Qué opinás al respecto de estas muestras para IFD? Nosotros no lo hemos implementado y de acuerdo, más que nada seguimos lo que dice la bibliografía internacional y vemos que es bastante eficiente en los tejidos. No hemos probado de hacerlo en alguno de estos fluidos. Sí se hizo en algún momento en humor acuoso y que tenía buenos resultados, pero hoy en día por una cuestión de, digamos, la técnica la estandarizamos usando esos 4 tejidos directamente y funciona, no lo hacemos. Después en el futuro se podría llegar a hacer, porque ya te digo, todos esos mismos fluidos, líquido gamoso, líquido de cavidad, que los tenemos congelados, se podría llegar a intentar hacer algo parecido comparado incluso con una PCR y ver si hay concordancia entre las diferentes técnicas, pero no lo estamos haciendo en este momento. Y de acuerdo a la bibliografía internacional, lo más que nada lo tenés que buscar en tejidos, que es donde se acantona generalmente esta bacteria, no en los fluidos, por lo menos no tenemos experiencia.